Hola mis amigos de Confiésate con Mari, bienvenidos a esta nueva historia que se titula Tengo una relación con el enfermero de mi esposo. Les cuento, yo tengo aproximadamente 10 años de casada con un hombre maravilloso, un hombre encantador que conocí hace mucho tiempo en un ambiente más que todo laboral. Él era un cliente muy importante para la compañía en la cual yo laboraba. Desde el primer momento que yo lo vi, yo supe que algo iba a pasar. Yo supe que él iba a ser una persona importante en mi vida. Y me dio enseguida ese presentimiento, ese presagio, no sé ni cómo llamarlo, de que con esa persona yo iba a compartir muchos años de mi vida. La química y la afinidad entre nosotros fue casi que inmediata. Iniciamos una amistad que duró pues muy poco tiempo, para ser sinceros. De ahí, de ser amigos, decidimos pasar directamente al matrimonio. Ni siquiera nos dimos tiempo de tener una relación, de conocernos más, porque pensamos que en ese pequeño lapso de tiempo en que fuimos amigos, nos conocíamos lo suficiente y nos gustaba lo que conocíamos el uno del otro. Así que decidimos casarnos e irnos a vivir juntos. Cabe resaltar que mi familia nunca vio ningún problema, lo conocieron, les cayó muy bien. Sentían y pensaban que él era una buena persona, de hecho así es. Muy contrario a la familia de mi esposo. Ellos siempre se opusieron, ya que pues entre mi esposo y yo hay una diferencia de edad un poco notable. Yo actualmente tengo 38 años y mi esposo ya pasa un poquito de los 60. Entonces ellos siempre trataron antes de nuestro matrimonio, siempre trataron de persuadirlo, de que pensara bien las cosas, de que yo estaba buscando un beneficio al casarme con él. Nunca pensaron, primero que todo, nunca se dieron el tiempo de conocerme. Siempre estuvo el prejuicio de primero, ¿ok? Así que en realidad nunca he tenido una relación ni siquiera cordial con la familia de mi esposo. Pero como les digo, nosotros seguimos adelante, nos casamos. Yo le propuse a él pues que no tuviéramos hijos, porque pues la verdad en mis planes, incluso antes de conocerlo a él, nunca he sentido ese deseo. No estaba del todo cerrada a la posibilidad, pero no era algo que yo anhelara. Él por el momento me había dicho, cuando comenzamos nuestro matrimonio, que no decidiéramos nada, que no diéramos nada por sentado. Pues si no pensábamos tener hijos al principio del matrimonio, que está bien, pero que miráramos más adelante. Yo le dije, ok, está bien, no hay problema. Como les cuento, pues nosotros seguimos nuestro matrimonio, éramos muy felices, muy felices. Disfrutábamos el uno del otro, viajábamos, teníamos mucho tiempo juntos. La verdad, mi esposo tenía muy buena posición económica, así que eso nos daba la libertad de viajar mucho, conocer muchos lugares, tener experiencias diferentes, conocer culturas. Con él yo conocí muchas cosas y aprendí mucho también. Esos primeros 7 años de matrimonio fueron lo mejor. El mejor tiempo de mi vida han sido los primeros 7 años. En nuestro 7º aniversario sucedió algo que cambió nuestro matrimonio. Algo que era una bendición terminó por destruirlo todo. Mi esposo tenía una condición. Él tenía una enfermedad que es la diabetes. Algo que pues en realidad es muy común. Es una enfermedad pues que hay que tener cuidado, pero es bastante común. Lo que pasaba era que mi esposo, su enfermedad no era que había que controlarle los alimentos tanto, era más que todo emocional. Cuando mi esposo recibía una mala noticia o una muy buena noticia, que él se emocionaba mucho, ahí era cuando él tenía esos episodios que se le subía demasiado
la glucosa, el azúcar, o se le bajaba. Eso era lo que él padecía. Entonces, en nuestro 7º aniversario, cuando ya teníamos los 7 años de casados pasados, yo me entero que quedó en embarazo. En realidad no sabía ni cómo había pasado, ya que yo no planificaba porque mi esposo al parecer tenía como dificultades. Él solamente tenía un hijo, ya un adulto, y él siempre tuvo como ese problema que él estaba con mujeres sin protección y no engendraba. Era como difícil para él, no sé cómo explicarlo. Y nos enteramos, bueno, yo me entero que estoy en embarazo. Para mí esa noticia fue, pues, primero entré como en shock, no sabía cómo tomarlo, pero después me alegró porque yo sabía que él en su interior sí tenía ese deseo. Él sí quería ser padre nuevamente, ya que él solo tenía un hijo. Y pues quería tener descendencia conmigo, con la persona que él amaba. Así que yo le di la noticia. Yo le di la noticia y ese hombre no cabía de la felicidad. Pero tanta fue su felicidad que ese hombre se desploma ahí y cae en un coma diabético. Y ahí comenzó un calvario. Un calvario porque yo no podía, yo no entendía por qué, si era algo tan bueno para los dos, porque había desencadenado todo esto. Mi esposo fue internado en una clínica hace 3 años, porque ya cumplimos los 10 años de casado. Cuando teníamos 7 años de casado, mi esposo fue internado en una clínica porque cayó en un coma diabético del cual no ha logrado despertar. Allá en la clínica, pues, como le hicieron todos sus estudios, aparentemente pues estaba estable, decidieron trasladarlo a la casa con asistencia de un enfermero profesional, ya que había que administrarle medicamentos, había que estarlo cambiando de posición porque le salen algunas llagas o escaras a las personas que pasan mucho tiempo en una misma posición. Pues necesitaba una asistencia médica 24 horas. Así que le asignan un enfermero. Ese hombre llegó a mi casa con todo el profesionalismo, con toda la amabilidad de servir, de colaborar, de hacer bien su trabajo. La familia de mi esposo, la verdad es que nunca se preocupaban de acercarse a la casa, nunca se preocuparon por saber cuál era el estado real de mi esposo, porque ellos me culpaban. Me culpaban porque decían que yo había propiciado eso, que si yo sabía que él con una emoción muy fuerte, sea positiva o negativa, le podía pasar eso, yo no debí ni embarazarme, yo no debí darle la noticia. Pero ¿cómo hacía? Él es mi esposo. ¿Y cómo le voy a ocultar que estoy en embarazo? Así que ellos, aparte de ya toda la rabia, todo el odio que me tenían, porque supuestamente yo estaba con él por el dinero, ahora me odiaban más porque por mi culpa, según ellos, mi esposo estaba en cama. Mi esposo estaba inconsciente, solamente estaba ahí, vivo porque pues estaba conectado a las máquinas y eso, pero como un completo vegetal. Bueno, les sigo, ese enfermero estaba ahí en casa todos los días. A veces llegaba alguien a reemplazarlo en las noches para que pues él descansara, pero la mayor parte del tiempo era él. Ese hombre se daba cuenta de mi angustia, se daba cuenta de lo mal que yo la estaba pasando. Se convirtió en un refugio, en un paño de lágrimas. Inicialmente yo solamente podía pensar en ese embarazo, en ese hijo que venía y que me sentía sola. No tenía ningún tipo de apoyo. Para el peor de mis males, a causa de mi depresión, yo no comía, yo no dormía bien, yo pierdo ese embarazo. Estuve completamente sola.
Bueno, mi madre, cuando podía, me acompañaba, me llamaba, pero igual yo me sentía sola. Por parte de la familia de mi esposo, esa fue una alegría para ellos, porque ya no iba a haber otro heredero, otra persona que iba a estar bajo mi custodia, bajo mi tutoría, bajo mi cuidado, que fuera a heredarle algún dinero a mi esposo. Ya era menos dinero del cual yo iba a disfrutar, según ellos. La única persona que constantemente estuvo allí consolándome, ayudándome, fue el enfermero de mi esposo, el cuidador. Él me veía llorar, me veía como yo me encerraba, me deprimía, y él no era su trabajo, no era su trabajo, pero él me animaba, me daba fuerzas, me consolaba, me escuchaba. Y ustedes no saben lo importante que es contar uno con alguien que lo escuche y que no lo juzgue. Durante 2 años, ese hombre fue mi amigo, fue casi que mi psicólogo. Y ahí se cumplen 9 años desde que me casé con mi esposo. 7 que él estuvo bien, ya iban 2 años en cama. En el último año, o sea, en el 10.º año, que son los 10 que llevo casada, ahí fue cuando pues ya yo comencé a ver a este hombre con otros ojos. Ya yo lo veía como un amigo. Él había hecho cosas por mí que ni siquiera mis mismos familiares habían hecho. Me había dado un apoyo incondicional. Así que yo comencé a enamorarme de esta persona. Y él también se enamoró de mí. Él me lo confesó. Y yo le correspondí. Mi esposo lleva 3 años. 3 años allí, acostado. Él no habla, él no ve. Es como si él está físicamente, pero no está. Es una persona que hay que atenderla, que hay que bañarla, que hay que suministrarle medicamentos. Recibe de nosotros, pero nosotros de él no recibimos nada. Y sé que no es su culpa, pero yo me siento muy sola y esta persona ha llenado ese espacio. Él me dice que porque yo no hago un trámite para disolver ese matrimonio, que porque yo no rehago mi vida, que porque no me voy para otra casa con él. Yo le digo que no. Yo le digo que no porque es que mi esposo nunca fue malo. Si él estuviera con vida, estoy segura que nosotros estaríamos bien, que no habría ningún problema. Así que yo voy a estar con él casada hasta el final. Yo no sé por cuánto tiempo más vaya a seguir él en coma. No sé cuánto tiempo más vaya a resistir. O no sé si él vaya a despertar algún día. Si lo hace, pues me alegraría y pues le diría la verdad. Soy honesta, no le voy a mentir, no le mentiría. Pero yo lo quiero cuidar, yo quiero estar con él hasta el final. Al enfermero lo amo. Lo amo, pero también amo a mi esposo. No sé si me entiendan, no sé si esté bien, pero los amo a los dos y no los voy a dejar a ninguno. Si este hombre que ha llegado a mi vida decide dejarme, abandonarme o irse por el hecho de que yo quiero seguir estar velando y estar pendiente de mi esposo, pues no puedo hacer nada. Me dolería infinitamente porque yo lo amo. Pero no puedo. No puedo abandonar a esa persona que me dio tanto. Esta es mi historia y gracias por escucharme.